Hay historias que parecen sacadas de una película, historias tan increíbles que si alguien te las contara en una fiesta, pensarías que te están tomando el pelo, pero la vida real a veces supera cualquier guión, y la historia de Angelines Fernández es una de esas. Porque resulta que esa viejita que todos conocemos como la bruja del 71, esa señora que perseguía a don Ramón por toda la vecindad gritándole ¡Rorro! Antes de hacernos reír en la televisión, empuñó un arma y luchó contra una dictadura. Sí, como lo oyen, doña Clotilde fue guerrillera, y hoy les voy a contar su historia completa. Los años que forjaron a una guerrera. María de los Ángeles Fernández Adán nació en Madrid, España, el 9 de julio de 1922. Llegó al mundo en una época complicada, cuando Europa todavía se enfrentaba a las heridas de la Primera Guerra Mundial y se planeaban los movimientos políticos que décadas después sumirían al continente en el caos. Desde muy joven, Angelines mostró un espíritu artístico que no había quien lo parara. Le gustaba actuar, le gustaba el teatro, soñaba con los escenarios. Pero la vida tenía otros planes para ella, planes que incluían pólvora, trincheras y supervivencia. En 1936, cuando Angelines tenía apenas 14 años, estalló la Guerra Civil Española. Un golpe de Estado liderado por los franquistas dividió al país en dos bandos irreconciliables. De un lado, los republicanos, defensores del gobierno legítimo. Del otro, los nacionalistas de Francisco Franco, que terminarían ganando la guerra e imponiendo una dictadura que duraría casi 40 años. ¿Y dónde quedó nuestra futura bruja de 71 en medio de todo esto? Pues del lado de los que perdieron, la joven soldado antifranquista. Aquí viene la parte que nadie se espera. Angelines Fernández no se quedó de brazos cruzados viendo cómo su país se desmoronaba. Cuando Franco tomó el control en 1939, ella se unió a las guerrillas antifranquistas. Sí, la misma señora que años después haría el papel de una viejita enamoradiza en un programa de comedia. En su juventud se armó de valor, junto a obreros, sindicalistas y republicanos, para hacerle frente a la dictadura. Chéquense esta vaina por un momento. La bruja de 71, la que se la pasaba suspirando por don Ramón y horneando pastelitos, fue una combatiente imparable. Una mujer que arriesgó su vida por sus ideales en una época donde ser mujer y meterse en esos asuntos era doblemente peligroso. El periodo de posguerra fue brutal, las persecuciones, las desapariciones, el terror. El régimen franquista no perdonaba a nadie que hubiera estado del otro lado, y Angelines, por su participación en las guerrillas, estaba catalogada como antifranquista. Su nombre estaba en las listas negras, su vida corría peligro real. En 1947, con apenas 25 años, Angelines tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: escapar de España. La tierra que la vio nacer ya no era segura para ella. Tenía que huir o arriesgarse a terminar en una cárcel franquista, o eliminada, porque ya ningún lugar era seguro para ella. Pero no se fue directamente a México. Primero pasó una temporada en La Habana, Cuba, mientras arreglaba sus papeles. Imagínense a esta joven española, sola en el Caribe, lejos de todo lo que conocía, esperando poder empezar de nuevo en algún lugar donde no la persiguieran por sus ideas políticas. Finalmente llegó a México, y aquí viene algo importante. Nunca llegó como refugiada oficial. Vivió en el exilio mexicano, sí, pero sin ese estatus formal. Era una más de los miles de españoles que huyeron de la represión franquista y encontraron en México una segunda patria. Y aquí se quedó, incluso después de que Franco muriera en 1975 y España volviera a la democracia. Angelines no regresó. México la había acogido, le había dado oportunidades, le había permitido desarrollar su carrera artística. ¿Para qué volver? Su vida ya estaba aquí. Reinventarse en tierras mexicanas. Al llegar a México, Angelines tenía que empezar de cero. Tenía talento, tenía ganas, pero no tenía contactos ni trayectoria en este nuevo país. Así que comenzó desde abajo, como se hace todo lo que vale la pena. Trabajó en teleteatros, esas producciones dramáticas que se transmitían en vivo por televisión. Fue actriz radiofónica, una profesión muy importante en aquella época cuando la radio era el medio de entretenimiento por excelencia. Poco a poco fue haciéndose de un nombre. Y entonces llegó la época de oro del cine mexicano, ese periodo glorioso donde las películas mexicanas competían con las de Hollywood y ganaban. Angelines tuvo la fortuna de trabajar con los grandes, Cantinflas, Arturo de Córdoba, las estrellas más aclamadas del momento. Su talento dramático la fue posicionando como una actriz seria y respetada. Porque aquí hay que hacer una aclaración importante. Angelines Fernández era una actriz dramática. Se especializaba en papeles serios, intensos, de esos que te hacen llorar. La comedia no era lo suyo, o al menos eso creía ella. El encuentro que cambió todo. Y aquí entra en escena un personaje fundamental en esta historia, Ramón Valdés.
Sí, Don Ramón. Resulta que antes de que existiera la vecindad del Chavo, antes de que fueran los personajes que todos conocemos, Angelines y Ramón ya eran amigos, buenos amigos, amigos de verdad. Se habían conocido trabajando en el medio artístico mexicano, compartían escenarios, películas, la lucha diaria de los actores por conseguir trabajo, y se cayeron bien, desarrollando una amistad genuina, de esas que trascienden lo laboral. Fue precisamente Ramón Valdés quien le presentó a Angelines a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Le comentó a Chespirito algo así: oye, Roberto, tengo una amiga actriz que es muy buena, tienes que conocerla. Algo así debió haber sido la conversación. Y Roberto, que tenía un ojo impresionante para el talento, la vio y supo que ahí había algo especial. Pero había un problema. Chespirito necesitaba actores cómicos y Angelines era dramática hasta la médula. ¿Cómo iba a funcionar eso? Adaptarse a la comedia no fue fácil para Angelines. Chequen esto. Toda una vida perfeccionando el arte de hacer llorar a la gente, de transmitir dolor, angustia, pasión y de repente tener que hacer reír. Son habilidades completamente diferentes. Muchos de sus compañeros actores dramáticos la cuestionaron. ¿Cómo te atreviste a hacer un programa cómico?, le decían, casi como si fuera una traición a su arte. Pero Angelines tenía clara su respuesta. Primero, trabajo es trabajo. Segundo, me divierto muchísimo. Y tercero, qué bueno que alguien me diga que los hago reír, porque lo más difícil de la actuación es hacer reír a la gente. Llorar, los pueden hacer llorar miles de veces, pero sacarte una carcajada, eso sí es un logro. Y tenía toda la razón. Cualquier actor te lo dirá. La comedia es infinitamente más difícil que el drama. En el drama, si te equivocas, puedes disimularlo. En la comedia, si el chiste no funciona, el silencio del público te lo hace saber inmediatamente. Y así nació Doña Clotilde, la bruja del 71. Ese personaje de la viejita solterona, enamorada perdidamente de Don Ramón, que vivía en el departamento 71 de la vecindad. La que preparaba pastelitos y tortas de jamón esperando conquistar a su Rorro. El personaje fue creado por Chespirito, pero moldeado por el talento único de Angelines. Roberto Gómez Bolaños sabía perfectamente lo que estaba haciendo, conocía la trayectoria de su actriz, sus orígenes, su experiencia. En las entrevistas que daban cuando viajaban a Centroamérica o Sudamérica, Roberto siempre decía: aquí la que tiene mayor abolengo es Angelines, la que tiene más experiencia e historial es ella. Y es que nadie más podría haber hecho esos ojos, esa mirada de la bruja del 71, entre ingenua y calculadora, entre dulce y aterradora. Era única, absolutamente irrepetible. Angelines trabajó 23 años al lado de Chespirito, casi un cuarto de siglo dando vida a un personaje que la inmortalizaría en la memoria de millones de personas en toda América Latina y más allá. La amistad con Don Ramón, algo más que compañeros. Pero volvamos a la relación con Ramón Valdés. Porque aquí hay oro puro. La amistad entre ellos no era solo de colegas que se llevan bien en el trabajo. Era una amistad de verdad, de esas que se extienden más allá de las cámaras, de los horarios de grabación, de las giras. Ramón y Angelines eran inseparables. Se querían, se respetaban, se cuidaban. Y el detalle más tierno de todos, Angelines le decía a Ramón, mi Rorro. En la vida real, no solo en el programa. Ese apodo cariñoso que doña Clotilde usaba para referirse a don Ramón nació de la amistad genuina entre los actores. La hija de Angelines, Paloma Fernández, lo ha contado en entrevistas. Su mamá y Ramón Valdés tenían una conexión especial. No una relación romántica, como algunos periodistas amarillistas han querido inventar, sino algo más profundo y más bonito. Una amistad verdadera entre dos seres humanos que se admiraban mutuamente. Paloma se ha mostrado molesta con esos rumores de que había algo romántico entre ellos. Me enferma, me provoca mucho enojo, ha dicho, porque algo tan bonito, tan sano, una amistad tan hermosa, quieren ensuciarla con chismes. Y tiene toda la razón. El dolor de la despedida. En agosto de 1988, Ramón Valdés murió, y la reacción de Angelines fue devastadora. Durante el funeral, permaneció parada junto al ataúd de su amigo por alrededor de 2 horas. Lloraba sin parar mientras repetía una y otra vez: mi Rorro, mi Rorro. Paloma cuenta que cuando le avisaron de la muerte de don Ramón, su mamá lo sintió en lo más profundo. Creo que ella también sintió algo, como si una parte de ella también se hubiera ido, recuerda. Los compañeros del elenco lo vivieron igual. Cuando alguien del grupo fallece, los demás lo sienten. Son años de convivencia diaria, de compartir risas y problemas, de volverse familia. Perder a Ramón fue perder a un hermano para todos ellos, pero especialmente para Angelines, quien le debía, en gran parte, su lugar en ese grupo.
Y aquí hay una anécdota inolvidable que la familia de Angelines siempre ha reconocido. Probablemente fue Ramón quien le estuvo recordando constantemente a Roberto Gómez Bolaños lo talentosa que era su amiga. Él era quien veía más seguido a Chespirito, porque era gran amigo de Chespirito también. Quien podía hablarle al oído y decirle: no te olvides de Angelines para tal proyecto. Esa lealtad, ese cariño entre amigos, fue fundamental para la carrera de la Bruja del 71. El lado oscuro de la fama. Pero no todo fue perfecto para Angelines. Hubo un aspecto de su fama que le causó tristeza genuina. Los niños le tenían miedo. Chequen la situación. Ella salía al supermercado, iba caminando por la calle, paseaba a su perro y de repente escuchaba a los niños gritar: ¡ahí viene la bruja! ¡Córrele! Y los chamacos salían despavoridos. Angelines intentaba pasar desapercibida. Se ponía lentes oscuros, se cubría, trataba de camuflarse. Pero tenía un problema: su voz. Ese timbre tan particular, tan reconocible. Bastaba con que dijera una palabra para que le identificaran. ¡Ustedes, Angelines! Y ya estuvo. A diferencia de lo que pasaba con otros personajes del Chavo, como el propio Chavo, la Chilindrina o Don Ramón, a quienes los niños se acercaban con cariño, a la Bruja del 71 le huían, le tenían miedo de verdad, como si fuera una bruja real. ¿Y saben qué? En la vida real, Angelines a veces se enojaba. Esa parte era bastante auténtica, pero con el tiempo aprendió a vivir con la situación, a tomárselo con humor. Al final, era el precio de haber creado un personaje tan memorable. Aunque La Bruja del 71 fue su papel más famoso, no fue el único que Angelines interpretó con Chespirito. También dio vida a Doña Nachita en el programa de Los Caquitos, donde era vecina y amiga de la Chimoltrufia, el Botija y el Chompiras. Y por supuesto, estaban todas las películas que había hecho durante la época de oro del cine mexicano. Una filmografía impresionante que la gente puede buscar en internet. Trabajó con los más grandes, dejó su huella en el séptimo arte mexicano, construyó una carrera sólida mucho antes de que la vecindad del Chavo existiera. La madre y la abuela. Angelines tuvo una hija, Paloma Fernández. El dato de quién fue el padre se desconoce porque no hay registros oficiales, y la familia ha preferido mantener ese aspecto en privado. Y está bien, no todo tiene que ser público. Lo que sí sabemos, por testimonios de la propia Paloma, es que Angelines fue una madre presente y cariñosa, que se destacó tanto en maternidad como en su carrera artística. Le gustaba convivir con sus nietas, ver televisión con ellas, dormirse con la tele prendida. Fue una mujer feliz, a pesar de todo lo que había vivido, a pesar del exilio, de haber dejado atrás su país, su familia, sus raíces, a pesar de la guerra, de las persecuciones, de empezar de cero en tierras desconocidas, a pesar de los niños que le gritaban bruja por la calle. Recibió muchas medallas y reconocimientos por su trayectoria artística. México la adoptó como suya, y ella adoptó a México como su hogar definitivo, aunque a veces la tristeza la visitaba, sobre todo cuando pensaba en su familia que había quedado en España. Esa nostalgia del exiliado que nunca se va del todo. Ese dolor de saber que hay un pedazo de tu corazón al otro lado del océano. El final de su historia, Angelines Fernández se retiró de la actuación en 1991, después de 23 años con Chespirito. Después de una carrera que abarcó décadas, decidió colgar los guantes y descansar. 3 años después, el 25 de marzo de 1994, falleció en la Ciudad de México. La causa, cáncer pulmonar, consecuencia de su adicción al tabaco, un vicio que mantuvo toda su vida. Y aquí viene otra anécdota, una de esas coincidencias que parecen cosa del destino. La Bruja del 71 murió a los 71 años, la misma edad que el número de su casa en la vecindad. Como si el universo hubiera querido cerrar el círculo de manera perfecta. Está enterrada en los Mausoleos del Ángel en la Ciudad de México, muy cerca de donde descansan los restos de su gran amigo Ramón Valdés. Juntos en la ficción y en la eternidad al parecer. El legado que permanece. La familia de Angelines cuenta que, hasta el día de hoy, cuando visitan su tumba, encuentran flores frescas que no saben quién las puso. Admiradores anónimos que se toman el tiempo de ir a rendirle homenaje, de recordarla, de agradecerle por tantas risas. Hay un youtuber brasileño que se hizo viral por ir a las tumbas de los actores del Chavo y llorar desconsoladamente frente a cada una. Cuando llegó a la de Angelines, las lágrimas no pararon. Eso es el poder del cariño que generó esta mujer. Paloma, la hija de Angelines, ha dicho que sigue viendo el programa del Chavo del Ocho. A veces le da nostalgia, claro, pero su esposo y sus hijas no se lo pierden por nada. Es una manera de mantener viva a la abuela, a la madre, a la actriz que fue.
Y cuando le preguntan qué les diría a todos los fans de su mamá, Paloma responde con la voz quebrada, que muchísimas gracias por ese cariño totalmente incondicional. Todas las actuaciones que mi mamá realizó en El Chavo puso su alma, ella se daba al público, y sentir eso retribuido ahora, con esos detalles de cariño, es algo que me llena de vida. No pasó desapercibida, y les agradezco infinitamente ese cariño y ese respeto. La fórmula irrepetible. Roberto Gómez Bolaños creó algo único con El Chavo del Ocho, una fórmula especial que, como dicen los que la vivieron de cerca, jamás se va a repetir. Don Ramón, la Chilindrina, Kiko, Doña Florinda, el profesor Girafales, el señor Barriga, el Chavo y, por supuesto, la Bruja del 71. Cada uno aportó algo irreemplazable, cada uno era un genio en lo suyo, y Roberto supo acomodarlos, sacar lo mejor de cada uno, crear esa alquimia televisiva que sigue funcionando más de 50 años después. Hubo comentarios y cosas, como en toda familia, hubo pleitos y reconciliaciones, pero en el fondo lo que había era talento puro y una conexión especial entre seres humanos que se querían y se respetaban. Cuando Ramón Valdés dejó el programa por un tiempo, todos lo sintieron. Roberto Gómez Bolaños intentó sustituirlo con otros personajes, pero no pudo, simplemente no funcionaba, y cuando regresó, las expresiones de cariño fueron genuinas, reales, de esas que no se pueden fingir. Como reflexión final, les digo que la historia de Angelines Fernández es extraordinaria por donde se le mire. Una mujer que nació en España de los años 20, que vivió una guerra civil, que formó parte de un grupo para defender a su país y sus ideales, que tuvo que huir para salvar la vida, que luego llegó a México sin nada y construyó una carrera impresionante, y que terminó siendo inmortalizada como la Bruja del 71. De guerrillera a comediante, de perseguida política a estrella de televisión, de exiliada a mexicana por elección. Su vida parece guión de una película, pero fue real. Cada capítulo, cada giro, cada triunfo y cada tragedia. Y lo más importante de todo es que a pesar de haber vivido momentos terribles, Angelines encontró la manera de hacer reír a la gente. Transformó su dolor en arte, porque al final eso es lo que queda. No las batallas que peleó ni las persecuciones que sufrió. Queda el recuerdo de una mujer que nos hizo felices, que nos sacó carcajadas con su clásico dicho, qué cosas, ¿no? Y sus miradas de enamorada, que creó un personaje que trasciende generaciones, fronteras e idiomas. La próxima vez que vean un capítulo del Chavo del Ocho y aparezca Doña Clotilde persiguiendo a Don Ramón con una torta de jamón, acuérdense de esto. Esa señora que ven ahí, antes de hacerlos reír, luchó con armas en la mano por la libertad de su país. Y cuando tuvo que elegir entre quedarse callada o arriesgar todo, eligió luchar. Eso, amigos, es tener agallas. Y eso fue Angelines Fernández, una mujer con talento y con corazón, una soldado que se convirtió en la bruja más querida de América Latina. Descanse en paz, Doña Clotilde. Descanse en paz, Angelines. Angelines Fernández, 1922 a 1994. Actriz española nacionalizada mexicana, guerrillera antifranquista, la Bruja del 71, amiga fiel, madre amorosa, leyenda.